Paz de Cristo, hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo. En este día estamos presentando el tema La Cena de las Bodas del Cordero, Apocalipsis 19, del 6 al 9, donde la Biblia dice de la siguiente manera: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Amén. Vamos a remontarnos al pasado para entender esta parte de la Escritura. Dios sacó a Israel de Egipto. El propósito de Dios era casarse con esta nación en el desierto. El gran evento del Sinaí fue para celebrar la boda entre Dios e Israel. Dios hizo el acta. Con su propia mano escribió en esa acta de piedra, un acta matrimonial, y la firmó. Pero cuando Moisés bajó al valle de la celebración, la novia o la desposada, la que iba a ser desposada, que era Israel, estaba fornicando con un becerro de oro hecho por Aarón. Y la boda se canceló. El acta fue quebrada por Moisés, y Moisés le tocó reescribir un acta diferente que confirmaba a Israel como pueblo de Dios, pero no como esposa. Esto se puede aclarar en Mateo 9:15. Las menciones que hace el Antiguo Testamento, los profetas a través de sus escritos, son en sentido de lo que pudo ser, pero no fue, ni será, porque a partir del milenio el Señor recogerá de nuevo a Israel como su pueblo terrestre. Isaías 54:6. Israel es tipo y figura de la novia infiel que perdió el derecho a ser esposa. Jeremías 3:20. Cuando Cristo apareció en la escena, Dios insistía en el matrimonio entre Él e Israel ahora a través de Cristo. La condición que trajo Cristo era que Israel retomara el verdadero sentido de la ley que Dios les había dado y abandonaran la añadidura de la tradición de los ancianos. Apareció en la escena un personaje llamado Paraninfo, el amigo del esposo. Este era Juan el Bautista, que tenía la misión de aparejar el camino para que la boda se realizara sin problemas. El Bautista hizo un gran trabajo y se llevó la alabanza de Cristo, que dijo que de los nacidos de mujer no había otro mayor que él. A pesar de eso, la boda fracasó y terminó con la muerte de nuestro Señor. Israel desoyó al amigo del esposo y al novio lo condenaron a morir. Después Dios buscó una novia gentil y pagó la dote por ella en la cruz, y se desposó con ella el día de Pentecostés. Juan 3:29. A ello se debe la respuesta de Jesús a los fariseos. Cuando preguntaron sobre el ayuno, les dijo que los discípulos no ayunaban porque estaban de boda con Él. Asunto lógico, pues en una fiesta es tiempo de comer y celebrar, y no de abstenerse y de ayunar. Más cuando el esposo sea quitado.
Esta es una alusión hecha a la ascensión de Cristo cuando Él se marchó físicamente. Entonces ayunarán para superar la espera. Los judíos creyeron en algún momento que Juan el Bautista era el Mesías, pero Él puso las cosas en su lugar. Él era el amigo del esposo y se gozaba de introducirlo con la novia. Desde el bautismo de Cristo en el Jordán, Juan necesitó salir de la escena para que Cristo apareciera completamente en el contexto de lo que se estaba viviendo. La boda fracasó de nuevo, no por culpa del paraninfo, el amigo del esposo, ni tampoco por culpa del esposo, sino por la indómita infidelidad y soberbia de Israel. La fiesta de la cena de que nos habla la palabra, que sucedió en Mateo 22, dice que un anfitrión un rey preparó la cena y cursó las invitaciones a familiares y amigos, pero estos se disculparon con diferentes excusas. El anfitrión envió a otros siervos a ratificar la invitación, pero los invitados afrentaron y desecharon a los enviados, a unos incluso los mataron. Entonces el rey enojado mandó destruir la ciudad de los que desecharon su invitación y envió a recoger por todas las calles y las plazas a los despreciados y discriminados para realizar la fiesta de todas maneras. El gran invitado y que desechó ir a la fiesta fue Israel. Ellos desecharon la invitación a la cena de las bodas del Cordero que será en el futuro. Y el Señor los eliminó y determinó que a esta boda serían invitados los salvos de todas las dispensaciones, no importa que sean los despreciados gentiles, los discriminados que dejaron su paganismo e idolatría para aceptar a Dios. Luego, Dios preparó la venida de su Hijo a Israel para celebrar esta boda solemne, bien preparada para que fuera especial. Seguimos en Mateo 22. Cuando la boda estuvo preparada, los animales engordados fueron sacrificados, los manjares dispuestos, los invitados no comparecieron. Agraviaron y ofendieron al Señor de la boda. Estos eran los sacerdotes y levitas de la ley y la casta real de la tribu de Judá. Despreciaron al Mesías. No atendieron su invitación ni la de Juan el Bautista. Así lo hizo la mayoría del pueblo. El Señor, ante el desprecio de los invitados, mandó entonces a traer a todo el que quisiera venir. Los siervos fueron por todos lados, donde se junta la gente vacante, la gente que pide limosna, la gente que no puede trabajar. Y llenaron la casa de ese tipo de gente. Cuando llegó el Señor de la boda, entró para ver a los convidados y vio allí a uno que no estaba vestido de bodas. Y lo reconvino, extrañado de que hubiera entrado así a la boda. Era un infiltrado, oportunista no invitado, sorprendido por el Señor de la boda. El Señor de la boda lo mandó sacar y atado de pies y manos fue lanzado a las tinieblas de afuera. Esta escena no cuadra con el arrebatamiento, porque el salvo que muera resucitará transformado y saldrá al encuentro del Señor. El perdido no resucitará. Nunca se dará el caso de que un perdido resucite y ascienda y llegue al cielo y de allá lo regresen por no estar vestido de boda. Eso es imposible. Los salvos que estén vivos seremos transformados y saldremos a recibir al Señor en el aire. Los perdidos que estén vivos nunca serán transformados ni saldrán a recibir al Señor en el aire. Un perdido no puede ascender al cielo y regresar. Esta escena en realidad está inserta
el no convidado a la boda en la frustrada boda de Cristo e Israel. Boda que al final se celebró entre el Mesías y 120 judíos que se enajenaron a la casta sacerdotal y a la realeza. Estos 120 entraron a la iglesia con gente común del vulgo que tomaron el rumbo de la fe para casarse con Cristo, como judíos de la iglesia. Allí apareció el ajeno, el infiltrado, el oportunista, el que nunca se vistió de boda, y ese es Judas Iscariotes, que se metió al grupo no por amor, se metió al grupo por interés económico y financiero, porque empezó a usufructuar del fondo a su cargo y comerciar con lo más sagrado que es nuestro Señor, a quien vendió por 30 monedas. Por eso fue puesto fuera y se lanzó de cabeza por el peso de su propia conciencia y porque cambió la vestidura santa de Cristo por la túnica interesada de Mamón o la riqueza. Luego tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Esta está inserta en una boda oriental. El acuerdo del desposorio lo hacían los padres. En el contexto oriental no existe la novia y el novio ni el noviazgo, sino que existe el desposorio, que es el equivalente a el noviazgo occidental. La desposada es una novia, el desposado es un novio que están en compromiso de casarse. Entonces las bodas allá eran por acuerdo de los padres. Estos convenían, ya sea por conveniencia comercial o por amistad, en una reunión donde participaban los padres de ambos y los desposados. El desposorio requería juramentos y pactos en serio, de manera que disolverlo era como tramitar un divorcio. A los 3 meses, la esposa iba a su aposento, con vestidos y atuendos de novia, radiante y primorosa. No aparecía hasta el final de la ceremonia para que el esposo la viera. La primera parte de la fiesta presentaba a las doncellas vírgenes acompañando a los esposos. Estas no eran esposas, sino la corte de acompañamiento de los esposos. La parábola de las 10 vírgenes no es respecto de la esposa, no está hablando de la esposa, solo del esposo y las 10 vírgenes que no eran parte de la esposa ni de las esposas. La esposa estaba oculta. Mateo 25:1. El esposo se tardó, situación muy común en las bodas, aún en las orientales, y las acompañantes se durmieron, pero debían estar preparadas con suficiente aceite en sus lámparas y en sus vasijas, con las que marcarían el pasillo de entrada al esposo, hacia el tálamo de la esposa que lo esperaba. Y para eso tenían estas lámparas y las vasijas. Las imprudentes solo tomaron aceite en las lámparas. Estas lámparas se fijaban en una vara y se portaban en la mano derecha de manera que la luz fuera a la altura de la cabeza, como antorchas. El caos reinó con la llegada del esposo. 5 vírgenes tenían aceite, a las otras 5 se les terminó. La intención de las afectadas fue pedir aceite a sus compañeras. Estas eran sabias y le aconsejaron ir a comprar su propio aceite para que no le faltara a ninguna. A la medianoche era difícil conseguir aceite y tardaron y en su ausencia apareció el esposo y entró a la boda y se cerró la puerta. Y estas 5, llamadas insensatas, se perdieron el honor de participar en la gran boda. El Señor no hablaba de la iglesia, sino de los salvos de otras dispensaciones. Esto enseña que la cena de las bodas del Cordero es una fiesta gloriosa. Se necesita sabiduría, prudencia y previsión para participar en ella, aún como invitado o como parte de la ceremonia. Y esto enaltece todavía más a la esposa, pues en toda boda la esposa es el centro de las miradas y el Señor demanda fidelidad aún de los invitados a la corte nupcial. Hay citas alineadas con la parábola de las 10 vírgenes.
El Señor increpó a los judíos de su tiempo. Tuvieron el privilegio de tener a Dios manifestado en carne entre ellos y no lo conocieron como el Mesías. Y se perderán el privilegio de ser esposa. Y luego también perdieron el privilegio de ser invitados, muchos de ellos, a la corte nupcial, como lo lograron en el pasado los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, los cabezas de las tribus y muchos profetas durante la ley. Y muchos gentiles en la gran tribulación se ganarán el derecho de estar en esa boda como invitados, pero muchos judíos estarán ausentes porque se la perderán, según Lucas 13:28. El desposorio era más que un noviazgo, un cuasi contrato de matrimonio. Por edad se acordaba que estuvieran separados hasta la fecha que estipulaba el contrato. La palabra lo indica en forma precisa, hablando de María. Dice, estando desposados, pero antes que se juntasen. Ese era el problema de María. No había llegado la fecha para que se juntaran y salió embarazada. Todos sabían que eran pareja, pero tenía que llegar la fecha para que hicieran vida íntima. Cuando la fecha llegaba, se hacía una fiesta, la pareja se unía y se consumaba el matrimonio. Mateo 1:18. Pablo usó la figura del desposorio para presentar la situación de los corintios, donde él fundó esa iglesia. Por eso dice, os he desposado con un solo esposo. La iglesia se casó con Cristo el día de Pentecostés. El Señor pagó la dote con su sacrificio en la cruz, según Hechos 20:28. La iglesia recibió la zarra del Espíritu como señal del compromiso entre Dios y su esposa gentil, 2 Corintios 1:2. Dios quería casarse con Israel, pero este fue infiel. Y el Señor se sintió despechado. Aún así lo intentó de nuevo en Cristo y fue despreciado otra vez. Lo rechazaron y lo crucificaron. Y Dios cambió de opinión y decidió casarse con un pueblo que no es pueblo, con una nación insensata, según dice Deuteronomio 32:21, porque la iglesia no es pueblo al estilo de las naciones que están delimitadas por un territorio y con un idioma en particular, y su gente pertenece a una o varias razas. La iglesia es sin fronteras, donde caben todos los idiomas, todas las razas, todas las costumbres. Fuimos nación insensata porque venimos del mundo de la idolatría y del paganismo, que ante Dios es la insensatez más grande, pero fuimos hechos sensatos con la sabiduría de Dios, por el poder del Espíritu Santo, para reconocer al verdadero Dios y la vida eterna. La iglesia está casada con Cristo. Esta promesa conyugal es más poderosa que la del matrimonio terrenal, pues el terrenal dice hasta que la muerte nos separe, pero el voto del matrimonio celestial de Cristo con su iglesia dice que será por la eternidad. El título de novia no está en las Escrituras, no existe en el contexto oriental. La iglesia es una esposa en la fase del desposorio y está a la espera de la unión íntima con el amado. Durante el desposorio la iglesia no es doncella libre en busca de marido, es una virgen pura desposada en espera de su esposo. Por eso la iglesia debe estar sujeta a Cristo, porque el Señor la ama, la sustenta y la cuida, la lavó con su sangre, le dio de su espíritu, con el fin de perfeccionarla en santidad para la cena de las bodas del Cordero. Todo lo que Pablo enseña en Efesios 5 es tomado de la relación de Cristo y la iglesia como matrimonio en estado de desposorio. Y el apóstol lo aplicó a la relación de marido y mujer. Pablo quería evitar que en Corinto apareciera un profeta falso presentando a un falso Cristo y que fueran engañados por un falso espíritu y conducidos a un falso evangelio, lo que anularía la boda por cometer adulterio espiritual, 2 Corintios 11:3. Según Apocalipsis 19, en el cielo comenzó un festival. Esto es glorioso. Todo lo que pasó por los 7 años de la gran tribulación fue una catástrofe mundial, llena de terremotos,
llena de cataclismos en el cielo, con el sol oscureciéndose y la luna y cayendo las estrellas, guerras en el cielo entre ángeles, guerra en la tierra con espíritus demoníacos, con ejércitos adversarios, muerte, hambre, destrucción y todo, hasta la última batalla de Armagedón. Pero allí fue vencido el anticristo y fue vencido el falso profeta por la espada del Espíritu que salió de la boca del Señor. Y todos los que le acompañaban para aniquilar a Israel y a todos los creyentes en Cristo fueron masacrados. Y la bestia y el falso profeta fueron lanzados al pozo del abismo, al infierno mismo. Y se acabó todo y se quedó en calma. Y después de tanta amargura, después de la angustia como nunca ha habido, después de la tribulación increíble, apareció una buena noticia. Hay una fiesta. Se acabaron los malvivientes, se acabaron los asesinos, se acabaron los manipuladores, los ladrones, los falsos. Y ahora tenemos una fiesta. Y las fanfarrias sonaron en el cielo, según Apocalipsis 19. En el cielo comenzó un festival de alabanzas, cánticos de victoria, canciones de adoración y exaltación al Señor. Dice la palabra que se oyó la voz como muchedumbre de muchas aguas, como un trueno que anunció un evento esperado por siglos por el esposo y la esposa. La cena de las bodas del Cordero ha llegado. La esposa está preparada. Todo está preparado en detalle por los maestros de ceremonia que serán los mismos ángeles. Los músicos angelicales están listos. Las flores de hermosura perfecta, los mozos que atenderán a las mesas, los comensales, la decoración, las alfombras, todo está maravillosamente dispuesto. Y la esposa luce su traje celestial, su cuerpo de gloria a la imagen del Señor, como dice 1 Juan 3:2. Según Pablo, la iglesia lucirá un cuerpo incorrupto, de gloria espiritual, un cuerpo celestial e inmortal. 1 Corintios 15:42. La iglesia nunca se habrá visto tan bella, hermosa y maravillosa como se verá ese día, según Apocalipsis 19:8. Apocalipsis 19 y la parábola de las 10 vírgenes y Lucas 13:28 no refieren a la esposa y se puede parafrasear: bienaventurados los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. Nunca la esposa es invitada o llamada a su propia boda. La iglesia es la razón de que haya una cena de las bodas del Cordero. Ella no es una invitada. Según Apocalipsis 19:9, en la Santa Cena el Señor tomó la copa, bebió del fruto de la vid. Desde ese día está en ayuno voluntario del fruto de la vid. En la cena de las bodas del Cordero, Jesús tomará la copa después de más de 2000 años y beberá del fruto de la vid, celebrando las bodas de Él con la iglesia, celebrando el resultado final de su gesta libertadora a favor de su amada iglesia. El proceso comenzó con un brindis del Dios manifestado en carne junto a sus discípulos en el aposento alto, en el cenáculo, el día que se instituyó la Santa Cena, y se cerrará con un brindis del Cristo glorificado juntos con los redimidos de la iglesia y los salvos de todos los tiempos, conforme a Mateo 26:29. La cena de las bodas del Cordero han llegado. Se celebrará al comienzo del milenio y en la tierra por las siguientes razones. No puede ser en el cielo, porque solo la iglesia tendrá cuerpos glorificados angelicales. Entonces los invitados no podrían ir allá porque tendrán cuerpos glorificados solo terrenales. No puede ser durante la gran tribulación, porque Israel no había reconocido al Mesías y no podrían participar, serían excluidos. Y también los gentiles
que van a ser resucitados todos al final de la gran tribulación no podrían participar, y eso no es consecuente con la idea de la gran boda, porque le fue mostrada a Juan después de la gran tribulación dentro del terreno del milenio en Apocalipsis 19. Cuando Cristo reina, lo dice ahí, que el Señor ya reinaba cuando empezó la boda del Cordero. Y no existe ningún dato bíblico para ubicarla en el cielo durante la gran tribulación. Entonces, tenemos una fiesta en el horizonte. La iglesia tiene una fiesta. Yo no sé en cuántas fiestas grandes, espectaculares haya participado usted, pero una cosa sé. Usted nunca ha estado, ni yo nunca he estado. Ninguno de los que están escuchando este mensaje ha estado en una fiesta del nivel de la fiesta de la cena de las bodas del Cordero. Nunca se van a escuchar mejores músicos que en esa fiesta. Nunca se van a cantar mejores canciones que en esa fiesta. Nunca habrá un esposo más hermoso que el que habrá en esa fiesta, y nunca habrá una esposa más hermosa, y nunca habrá tanto amor, y nunca habrá tanta felicidad, ni tampoco sobre la mesa los manjares que se comerán allí, porque esa es la fiesta más grande que jamás se ha realizado. Y el Señor tiene una silla para ti en esa fiesta. El Señor tiene un lugar para nosotros en esa fiesta. No la podemos perder. La gente se emociona cuando es invitada a una fiesta y empieza a acercarse la fecha. Y cuanto más la novia está nerviosa, está expectante, está ansiosa, así debe estar la iglesia. Estamos esperando un momento glorioso, un arrebatamiento, el triunfo de Cristo y una gran cena que será inolvidable por la eternidad. Los invitamos a todos a ser fieles hasta el fin y no perdernos la fiesta más grande jamás realizada, la cena de las bodas del Cordero, bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo. Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual. Las bodas del Cordero, de Cristo con su iglesia.